mucho antes, miren, siglos antes, que ahora ya conocemos con términos un poco más técnicos, más científicos, ellos conocían perfectamente la fitognosia y lo que ahora se llama la farmacognosia. ¿Qué es la fitognosia? El conocimiento botánico, agronómico de cada planta, porque los incas eran grandes investigadores agrarios, y muy poco se ha trabajado, por ejemplo, con respecto a la parte histórica de cómo ellos domesticaban las plantas medicinales. Solamente hablamos de papa, hablamos de las tuberíferas andinas, hablamos de los granos andinos, en general cultivos andinos, pero ustedes me darán la razón. Muy poco, por ejemplo, muy poco se habla sobre cómo ha sido el proceso de domesticación de plantas medicinales en estas culturas andinas. Un tema, un reto creo que para todos ustedes. Porque hay esos vacíos todavía. Y justamente porque no hemos investigado, pues no estamos entendiendo de repente a cabalidad la importancia que tiene de por sí, por ejemplo, estos conocimientos y prácticas, ¿no? Entonces, miren, si nosotros queremos, por ejemplo, revalorar, necesariamente tenemos que ponernos en una posición, en un lenguaje también actual, ¿no? Porque lo tradicional no solamente, pienso, significa quedarse en el pasado, sino cómo retrotraemos ese conocimiento del pasado y lo ponemos en el mundo actual, para que el mundo actual lo entienda. Entonces no hay ningún problema en decir, oye, en castellano, en término técnico, la fitognosia, el conocimiento botánico, agronómico de cada planta, que los incas conocían perfectamente, y la farmacognosia, que es el conocimiento de las virtudes curativas de cada planta. Es simplemente eso. Entonces no hay ninguna, o sea, como estarán entendiendo, no hay ninguna contraposición, por ejemplo, con el enfoque o el entendimiento científico técnico con el conocimiento tradicional. Entonces lo que nosotros hemos trabajado durante más de 15 años en Eyeflan justamente fue ese reto. ¿Cómo logramos empatar ese conocimiento tradicional, digamos, para los requerimientos del mundo actual? Con el mismo lenguaje, con la misma forma de captar o de interés que tiene, por ejemplo, el mundo actual. Y es interesante ver eso, y eso nos va a dar, digamos, mucho pie o mucho interés cuando nosotros sepamos reconocer el valor de cada planta. En la sesión anterior comentábamos rápidamente que en el Perú posiblemente tengamos unas 60.000 especies de plantas medicinales, de las cuales apenas conocemos, están registrados, inventariados, el 10%. Estamos hablando de un 90% que ni siquiera todavía conocemos. Sin embargo, ya se está destruyendo. Sin embargo, ya se está desapareciendo. ¿Por qué? Por un mal manejo del hombre con respecto a los ecosistemas, ¿no? Quemas o incendios, deforestación, sobrepastoreo, contaminación. Miren, el valor que tiene cada planta, si nosotros quisiéramos poner un valor monetario, es algo inalcanzable, algo incalculable. El problema es que nos falta darle, digamos, ese valor para que nosotros entendamos y también entiendan el resto de las personas. En la sesión anterior, dentro de la rica discusión que se generó, incluso habíamos mencionado el término a que se refiere recursos genéticos. Recurso genético es esta planta que estamos viendo acá, pero no tendría ningún valor si no sabemos qué propiedades tiene, qué usos tiene. Pero si esta planta sé que es bueno, como acá dice, para la tos, para la ictericia, para la inflamación ocular, para la fiebre, ese hecho de que tiene un valor aplicativo ya lo convierte en recurso genético. Entonces, ¿qué es un recurso genético? Es las propiedades de esta planta, ¿no?, que están implícitos a nivel genético. Porque para que esta planta sintetice un producto para la tos, esa información de síntesis está en los genes que tiene esta planta llamada cándida. Si esta planta tiene en su composición química sustancias para desinflamar los ojos, ¿no?, cuando están todos enrojecidos, inflamados, es porque tiene genes, como todo ser vivo, que sintetizan esa sustancia, ¿no?, como antiinflamatoria. Si nosotros tenemos un producto como la papa, que es alimenticio, es porque tiene genes que le dan ese valor alimenticio. Si yo tengo una planta como el tomate, como decía, un fruto nuestro,
que le da, por ejemplo, una pulpa con un grado de azúcar más alto que otros tomates que se han difundido en el mundo, ese es un recurso genético valioso. Entonces, ¿cuál es el problema en este momento? Que muy poca importancia se ha dado a las plantas en general como recurso genético, igual a los animales. Entonces, como no entendemos, no vemos ese valor, entonces permitimos sin querer muchas veces que estos recursos sean llevados de manera subrepticia o con conocimiento o hasta con apoyo del Estado a otros países. ¿Para qué? Para que esos genes sean aislados y puedan ser utilizadas en la famosa biotecnología para obtener, por ejemplo, productos industriales para la medicina, para la alimentación, para la cosmética, que ya tienen valor económico. Entonces, eso sería el valor de un recurso genético. Es una planta medicinal, es un recurso genético. La papa, la yuca, el tomate son recursos genéticos que nosotros debemos conocer y proteger. Porque eso significa millones de dólares en ganancia. La vez pasada hablábamos del tomate. Entonces, nuestros países son prácticamente unos sitios, digamos, donde abundan estos recursos, pero muy poco le damos importancia y entonces permitimos que otros países con más tecnología se estén llevando y estén aprovechando económicamente. Entonces, ese es un tema que también debemos tomar en cuenta. Pues la planta medicinal, ¿no?, culturalmente tiene todo un conocimiento tradicional de siglos de uso y práctica, ¿no?, que hablamos dentro de la medicina tradicional andina, pero esa planta en este momento actual y para el futuro tiene mucho más valor, ¿no?, como recurso genético. Entonces, estos dos componentes para nosotros son fundamentales. Entonces, cuando hablo de biodiversidad y cultura en el título de la exposición, se refiere a eso. Biodiversidad es justamente estos recursos genéticos, todas las plantas, animales que tienen valor económico para el hombre. Y siempre lo han tenido desde tiempos ancestrales. Y por otro lado, ¿no?, la parte cultural, que esos conocimientos para el uso y manejo de cada planta se han ido acumulando de generación en generación también durante siglos. Entonces tenemos dos riquezas, una riqueza en biodiversidad y otra riqueza en conocimientos. Entonces esos dos ejes nos parecen muy importantes que nosotros podríamos, digamos, trabajarlo, desarrollarlo de manera organizada para diferentes campos, como es el caso del turismo, para poder, digamos, o sea, diversificar, ¿no?, oferta turística, porque muy poco se está trabajando esta oferta. La vez pasada les comentaba, por ejemplo, en Alemania, en Italia, que no tienen mucha biodiversidad como nosotros, son pobrísimos en comparación a la cantidad que nosotros tenemos. Ellos tienen, por ejemplo, circuitos turísticos solamente para mostrar cultivos de plantas aromáticas, por ejemplo en los Alpes, ¿no?, en la zona de Italia o en la zona de Francia, también en Alemania, y simplemente consiste en visitar fincas o fundos donde se cultiva aromáticas como la lavanda, el romero, el tomillo, la salvia, y cómo están obteniendo el aceite esencial de esas plantas mediante tecnología de destilación. Miren, una cosa tan elemental, tan sencilla, es, digamos, un paquete turístico ahí que, digamos, genera miles y miles de dólares por mes. Circuitos cortos, ¿no?, de un día, de mediodía, donde la gente va y se satisface por conocer el sistema de producción de esas plantas, nada más. Acá, ¿cuántos circuitos podríamos hacer? Por ejemplo, el circuito del canto, el circuito, por ejemplo, del molle, ¿no? Si quisiéramos, lo podemos agrupar, por ejemplo, por familias o por aplicaciones. Por ejemplo, puedo ver que en una zona abundan, por ejemplo, plantas para afecciones respiratorias. Mire, y es interesante en nuestros ecosistemas. Si ustedes van a las partes más altas de los Andes, donde por naturaleza, digamos, climática, van a predominar afecciones respiratorias por el frío, también vamos a encontrar en mayor porcentaje plantitas que curan afecciones bronquiales. Miren, ¿cómo es la naturaleza? Tiene una limitación que genera enfermedades, pero tiene el remedio a la mano. Pero muchos se mueren ahí de una bronconeumonía, ¿por qué? Porque han perdido el conocimiento. Están esperando ir al hospital, llegar al hospital y que les den un tratamiento con antibióticos. Cuando en la zona hay plantas que tienen antibióticos.
y que los antiguos peruanos sí conocían esas enfermedades, por ejemplo, infecciones respiratorias, ahora llamadas IRAS, y los trataban con medicamentos naturales. Porque las plantas, o sea, son laboratorios que sintetizan, como he dicho en la parte de farmacognosia, principios activos, principios curativos, que tienen diferentes aplicaciones según la naturaleza química de esas moléculas. O sea, eso no es un tema ya, digamos, difícil de entender, y es un tema bastante sencillo. Entonces, esos temas me parece que son importantes, o sea, tener en cuenta para poder valorar de mejor manera, por ejemplo, estos recursos en el caso de las plantas medicinales, ¿no? A ver, hasta aquí, por favor. ¿Alguna pregunta? Algo que se quiera, por ejemplo, ampliar un poquito más. No, así vamos a ir avanzando, ¿no? Sí, por favor. Hablo de los antibióticos que se encuentran en algunas plantas. ¿En qué plantas específicamente ustedes antibióticos? Ya. Por ejemplo, aquellas plantas que tienen un aroma agradable, ¿no? Que tiene un olor agradable. Entonces, ¿yo cómo cualifico esas plantas? Es una planta aromática, ¿no es cierto? Esas plantas, dentro del punto de vista... Es así. Se cansa. Tiene que descansar. También la máquina se cansa. Solo Choro o vacuna. Entonces, sigamos avanzando, ¿no? Entonces, como les comentaba, a la pregunta de la señorita, no, es conocimiento empírico, es cuestión, no, conocimiento para gente de nivel cultural bajo, o sea, respectivamente. Pero ahora no, ahora se está demostrando que estos conocimientos son mucho más valiosos incluso que los fármacos que se utilizan en la medicina científica. Y solamente como dato, de cada 100 medicamentos que se fabrican en el mundo, 60 están hechas en base a productos naturales, principalmente plantas. Por eso yo tengo mucha discusión en la Facultad de Medicina, donde voy, con los profesionales de salud, siempre los pongo sobre la mesa. Y les demostramos, o sea, en el buen sentido de la palabra, que son ignorantes en el tema. Porque a veces no saben ni lo que recetan. No es solamente recetar, sino saber cuál es la molécula que están recetando un medicamento y cuál es el origen de esa molécula. O sea, mínimamente por cultura general. Y si hablamos de plantas, las plantas han sido en la naturaleza los primeros, si se quiere, productos de los cuales el hombre ha obtenido justamente medicamentos, incluso se han sintetizado moléculas para fabricar los medicamentos actuales. Buscapina, que es la más conocida. Viene de una plantita de la familia de las solanáceas, de la papa. ¿Dónde crece? Acá en todo el Valle Sagrado tenemos como maleza. ¿Por qué? Porque ya desconocemos el famoso chamico. Seguro muchos no conocen el chamico, pero están recorriendo todo el circuito del Valle Sagrado. Es una planta que crece como maleza cerca a la orilla del río, cerca a las chacras abandonadas, y tiene las flores muy parecidas al floripondio, solo que son pequeñitas, de color morado. ¿Ya? Nadie le da importancia porque es una planta tóxica. Pero, ¿qué hace, digamos, la farmacia moderna? Obtiene las semillas. ¿Se acuerdan? Las semillas son espinosas. Los que conocen esta plantita hagan memoria. Y dentro de esta cápsula espinosa, si abrimos, está una cantidad de semillas muy similares a rocoto. Son unos granitos negros. Esas semillas se trituran y de esas semillas se obtiene en laboratorio un componente que se llama la escopolamina. Y la escopolamina es la base farmacéutica para la fabricación de la famosa buscapina, que es el más fuerte, uno de los más fuertes antiespasmódicos cuando tenemos cólicos. Un ejemplo estoy dando del aporte de las plantas a la medicina mundial. Y así puedo seguir hablando más. Entonces, cuando discutimos con los profesionales de salud, que son siempre huesos duros de roer, ¿no? Tenemos que poner argumentos, históricos, culturales y a la vez científicos. ¿Y cuál es, digamos, dentro de esta experiencia, lo más gratificante para nosotros? Como antes les comentaba, que estos conocimientos ancestrales, aunque parezca mentira, coincidentemente, tienen una relación estrecha con todos los principios científicos modernos ya conocidos. Los incas, ¿cómo lo han hecho? No sabemos.
Las culturas de repente anteriores a los incas, por supuesto, también conocían esto, ¿cómo lo han hecho? Pues yo pienso la grandeza, o sea, intelectual de conocimientos, o sea, era inmenso. Eso nos falta recuperar, conocer cómo se ha desarrollado todos esos productos. Entonces, he puesto un ejemplo de un grupito nada más de plantas que tienen, por ejemplo, acción antibiótica. Ahora, si nosotros un poco salimos de las plantas para no ser muy fitoterápicos nada más, otro ejemplo concreto en el campo. Cuando uno va a las comunidades, todavía son conocimientos que se mantienen. Pero es importante conversar con el campesino, con los que conocen todos estos temas que estamos comentando. Lo que yo estoy socializando acá no es mi conocimiento, no es lo que yo he descubierto, es un conocimiento que está durante siglos, que ha pasado de familia a familia. ¿Y cuál es la ventaja? Que yo tengo una abuelita que me transmitió sus conocimientos. Realmente me interesaba, mientras que otros hijos, nietos, no les interesa. Está el abuelo ahí y le preguntan, ¿no?, qué conocimientos tiene. Y el abuelo se muere y se va con sus conocimientos. Hemos desperdiciado un plus, una ventaja competitiva tremenda. Entonces, sobre, por ejemplo, otros recursos que no solamente son plantas, cuando nosotros trabajábamos con comunidades, viajando a sitios bastante distantes, en una comunidad encontramos, por ejemplo, ¿cuál era mi visión para mí, egresando a la universidad? Era recopilar solamente información sobre plantas y plantas. Mis fichas, mis encuestas eran para plantas. Mira cómo éramos tan cuadriculados, ¿no?, desde el punto de vista científico. Plantas y plantas. Y cuando la gente me decía, sí, yo utilizo para esto esta planta, pero también utilizo esta otra cosa que no es planta, en mi cuestionario no tenía dónde poner, porque no estaba diseñado para eso. En muchas cosas así cometemos equivocaciones. Vamos ya con una mentalidad predefinida y no damos espacio para novedades o cosas nuevas que no sabemos y se nos escapan. Entonces, por experiencia personal estoy comentándoles, porque así me formaron en la universidad y en el campo ya uno va aprendiendo esas cosas, ¿me entienden? Entonces, un campesino me decía, acá una enfermedad frecuente por el frío es en quechua, ¿no?, el costado. Todos han escuchado sobre el costado, ¿no? No es mi costado ni el resto, sino en el mundo quechua es el nombre de una enfermedad. Y si nosotros ahora, por la forma como se presenta, los síntomas que tiene, ¿no?, o sea, es exactamente lo que se llama en la medicina moderna una bronconeumonía. Es una bronconeumonía. Entonces, miren, yo digo, primero en entender qué significa la palabra costado para ellos, y decir, ya, en la medicina moderna es esto, hoy uno se queda pues perplejo, dice, si voy a un hospital eso, inmediatamente es un antibiótico si no se muere, pasa una bronconeumonía fulminante y se muere el paciente, porque es una infección neumocóquica, o sea, son unas bacterias altamente virulentas que de tal manera que te destruyen o te obstruyen todos los pulmones y te mueres por falta de oxigenación, o sea, paro respiratorio. Por eso mueren amoratados. Y eso es rapidísimo, porque es una infección bacteriana virulenta. Entonces, miren, es conocimiento moderno. Entonces yo digo, hace siglos no sabían que era un neumococo. Pero ¿cómo han desarrollado la práctica para curar esa enfermedad? Miren, una comunidad me dice, me interesó el tema. No hablaban de plantas, pero dije, uy, voy a anotar desde la encuesta, ¿a qué se refiere este tema? Dice, mira, para el costado acá, ¿qué hacemos? Salimos al campo, ¿no?, de noche, mire, de noche todavía, y vamos a capturar añas, o sea, un zorrino. Imagínense que el trabajito de ir a buscar un zorrino, ¿no?, con riesgo también de que los perfumes estemos ahí con un olor a trabajo. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy caro. Sí. Te dejé un mensaje en la oficina, no te dieron saber. Ya, bueno. Entonces, como les comentaba, esta comunidad que me dice, cuando nos da costado, ¿qué hacemos? Vamos a buscar un zorrino y a coger al zorrino con todas las dificultades que debe tener coger un zorrino. Al zorrino le extraen solamente el hígado, en quechua, el cucupi, ¿no? ¿Qué hacen con el cucupi del zorrino? En una tostadera, en la canalita, el fogón, lo tuestan hasta que se dore y luego lo retiran de allí, lo trituran en el batán, bien polvo,
luego eso le dan de tomar, ¿no?, disuelto con un mate en cucharitas al paciente, al que está enfermo. Y no se muere, o sea, se corta la infección respiratoria. Una sola aplicación. Entonces dice, oye, qué cosa mágica, ¿no? Increíble, ya. Entonces, ya me olvidé del tema, estaba en otra comunidad, después de varios meses, y vuelven a tocar el tema del costado. Entonces, inmediatamente me recordé mi ficha, ¿no? Y acá, yo espero, digo, seguro me van a hablar, o sea, del zorrino, que van donde el zorrino, le sacan al hígado, ¿no? Y me dicen, no, acá nosotros vamos a la chacra, removemos los terrones de la chacra y sacamos el acacuro. O sea, este gusano medio, ¿no?, crema, que vive con, incluso es plaga, ¿no?, para los cultivos de papa. El campesino ahora lo odia, lo quiere desaparecer, pero mire cómo los incas utilizaban ese gusanito que era plaga, más bien como remedio. ¿Y qué hacían? ¿Qué dice la receta tradicional? 7 a 10 gusanos, o sea, acacurus, la tostadera, mire, el mismo procedimiento, ¿eh?, el tostadito, el molido, y luego dar de tomar al paciente. Igualmente, el tratamiento efectivo. Entonces, con esas dos experiencias, entonces me pongo un poco a pedir, mira, es súper interesante la información. Estábamos hablando de un tratamiento de una infección bacteriana, que en estos momentos, si ese paciente no le pones un inyectado de un antibiótico, se va a morir. ¿Y ellos cómo solucionaron? Con productos naturales. Entonces, yo digo, mira, yo he estudiado biología 7 años, entonces, ¿para qué sirvo acá? Tengo que demostrar, por lo menos explicar, cuál es el proceso de ese tratamiento. Entonces, la ventaja de los biólogos es que nos han enseñado microbiología, nos han enseñado diferentes temas, comportamiento de los animales, alimentación, etc. Entonces, mi primer trabajo fue ver qué comportamiento tiene el zorrino. O sea, un poco armar la cadena trófica. Todos saben, el zorrino es un animal nocturno, que solamente sale de noche. ¿A dónde va de noche? Va justo a las chacras a remover los terrones, porque su alimento favorito es el acacuro, es su manjar. Con eso engorda. Entonces miren, mire, si esa comunidad dice el hígado del zorrino, acá el acacuro, entonces digo, hay una relación lógica, porque en la naturaleza no hay nada casual, ¿ya? Entonces digo, muchas gracias por el whisky. El trabajo era más sencillo, porque mire, ¿se dan cuenta? El conocimiento tradicional ya me daba prácticamente sobre la mesa todas las piezas de rompecabezas. Lo único que tenía que hacer por lógica era ir armando ese rompecabezas. Si quiero, desde un punto de vista científico, sin ningún problema. Entonces encuentro, allá, el zorrino, ¿no?, tiene hábito alimenticio por esta larva. Entonces, ahora, en la siguiente cadena, la larva que come, tierra agrícola. La tierra agrícola, ¿qué composición tiene? Tiene microfauna, microflora, esto lo sabemos por cultura. Entonces, de esa microflora que encontramos cientos de variedades de hongos filamentosos. Género Aspergillus, género Penicillium, las principales. Entonces, si la larva se come la tierra con los hongos, y todos sabemos que esos hongos sintetizan una sustancia que se llama antibiótico, y del cual en el mundo europeo Fleming, el bacteriólogo Fleming, descubrió y sintetizó lo que llamamos ahora antibiótico, y el primer antibiótico tuvo un nombre como penicilina, porque venía de este hongo del género Penicillium. Los incas no decían eso, pero eran más prácticos. Entonces veían que se comía, entonces el antibiótico pasaba de la tierra al gusano, al tejido adiposo de la larva, y si el zorrino se comía la larva, esos principios activos pasaban ¿dónde? Al órgano de almacenamiento, que es el hígado. Entonces el antibiótico estaba en los dos niveles, tanto en la larva como en el hígado del zorrino. Entonces, ¿cuál es más práctico? Estar correteando zorrinos, además desaparecemos la especie que es escasa. Entonces decimos, mire, bajo ese conocimiento, se cura la bronconeumonía, ¿no es cierto?, de manera sencilla, utilizando de esta manera
estas larvas que son los alcacuros, y este es un conocimiento tradicional que tenemos en nuestra medicina andina. Está sustentado, está explicado científicamente. Entonces, miren, está poniendo ejemplos de que no solamente es, digamos, lo tradicional, sino con ese conocimiento tradicional que es valioso, ya le vamos dando un enfoque de un sustento científico. Y con toda seguridad, esa forma de proponer o de explicar le va a encantar a la gente que viene de afuera. Quizás un poquito, si me permites, para agregar al tema algo que las señoras en el campo cuando dan a luz o consumen sí o sí, es la tapura, que también tiene el hongo penicillium, que está ahí dentro de la tapura. La tapura no elaborada falsamente, o sea, que tú lo hagas en tu casa, sino lo que se produce dentro de la tierra, ¿no? Al exceso de agua, de lluvias, siempre hay la tapura. Entonces, el hecho de que estemos en este tipo de charlas y de reuniones también nos ayuda a poner en valor todo este conocimiento y el bagaje que tenemos, que se está perdiendo, ¿no? Quizás por nosotros tener que reemplazar esos alimentos considerándolos por no conocer, por ignorancia, el valor que tienen medicinal incluso, ¿no? En este caso, como la tapura o también la jatupa, ¿no? Pero más la tapura para las señoras parturientas se les da después de que han dado a luz, ¿no? Entonces ellos tienen una serie de actividades y actitudes que no solamente viene porque quizás de manera científica están estudiando o algo así, sino que es ya el conocimiento acumulado de miles de años, ¿no? Tengo dos ejemplos, solo para redondear, que se dan cuenta, está bien claro el aporte de la medicina tradicional andina, por ejemplo, para enfermedades incluso infecciosas. Pues estamos hablando de productos que contienen antibióticos, ¿no? Entonces, solamente les puedo comentar, para redondear, como mencionaba esta parte de la pregunta de la señorita, era, por ejemplo, la importancia que para cada caso, para cada problema que tiene el hombre, o cada necesidad, siempre hay una alternativa de la naturaleza. Siempre. El problema es que nosotros ya no encontramos esas alternativas porque hemos ido olvidándonos. El problema está allí. O sea, si nosotros queremos encontrar una alternativa, un producto para cada caso, para cada problema de salud o para cada cosa beneficiosa que querramos, con toda seguridad yo les aseguro que sí encontramos. Entonces ese es, digamos, otro elemento importante que nosotros podemos aprovechar de esta primera un poco. Por favor. Sí, sí. Si bien es cierto, decía la licenciada Elena, que seguimos siendo ignorantes en este tema. Si bien es cierto, nos podemos predisponer a utilizar las plantas, seguimos desconociendo en qué dosis nosotros podemos usar. Porque he escuchado de algunos botánicos y algunos fitoterapeutas que si uno toma un poco excediendo la dosis es dañino. O también en menos cantidad, entonces seguimos desconociendo. No sé, ¿qué forma poder explicar? Sí, esa pregunta es muy interesante, que nos da pie a entrar a otra idea, o sea, que nosotros debemos, o sea, entender y manejar. O sea, las plantas, o sea, hay una diferencia fundamental. Una planta medicinal no lo podemos comparar, por ejemplo, con un medicamento sintético. Porque son, si bien los dos están apuntando a curar una afección, una enfermedad, pero tienen, digamos, dos enfoques totalmente diferentes, ¿no? Una planta medicinal, si ves la flor, en el caso de la vista que estamos ahora viendo, o sea, es un complejo biológico, de repente de 10, de 20 o más radicales químicos, no es uno solo. Mientras que una pastilla es una sola molécula pura y aislada. Entonces, por eso que en la planta el efecto no es, digamos, unilateral, sino es de sinergia, de combinación de estos componentes que al final le dan la propiedad por la cual se conoce a este producto. En cambio, un medicamento sintético es una molécula aislada, pura. Por lo tanto, ¿qué pasa? Generalmente va a causar efectos colaterales en nuestro organismo. Por esa razón,
por esa razón. Porque en cambio la planta, por ejemplo, tiene un componente que es bueno para la inflamación ocular, por ejemplo, pero ese componente que es importante para la inflamación, si estaría puro, causaría daño, por ejemplo, a los riñones. Entonces la planta tiene aquí otros componentes, ¿no es cierto?, que interactúan con ese componente principal. ¿Para qué? Para atenuar ese efecto que hace daño a otras partes, o también otros componentes que van a elevar el efecto positivo de la molécula principal. Esa es sinergia. Esa es la gran diferencia cuando hablamos de medicina natural en general con la medicina con productos sintéticos. Igualmente podemos hablar en la alimentación, el mismo concepto, ¿no? Entonces es importante esa pregunta, porque nos permite distinguir eso. Y ahí ustedes ya estarán entendiendo, antes que se me vaya la memoria por osmosis, ¿no?, el asunto, por ejemplo, de la hoja de coca. Ahí está el sustento, ¿no es cierto?, por qué no se debe satanizar la hoja de coca. Porque la hoja de coca es un complejo de 30 o 40 diferentes tipos de componentes químicos que interactúan entre ellos cuando nosotros lo ingerimos, en mate o chachando, de cualquier manera. Entonces la cocaína, que es el bendito producto por el cual la coca está satanizada en el mundo, es apenas de repente el 1 o el 0 punto tantos % de toda esa hoja, no es la principal. Y la cocaína en este complejo biológico tiene una función de interactuar, no actúa solo. Entonces es otro enfoque, una forma muy diferente de entender la acción farmacológica de una planta con la acción farmacológica de un producto sintético, muy diferente. Ahora, otra cosa diferente, si de la coca se aísla, se saca la cocaína, que es uno de los tantos componentes más de la hoja de coca, entonces puro, como todo producto aislado y puro, va a tener efectos dañinos. Es lo que a veces no se quiere entender. Y siempre yo comento esto cuando discuto. Estados Unidos, que es el país que ahora sataniza, quiere que la coca desaparezca incluso como planta, que es totalmente equivocado desde mi punto de vista, porque nada tiene que ver, o sea, con el problema de la cocaína. Tiene problemas, ¿no?, económicos, políticos o policíacos, que es otro campo, que la coca, digamos, con la hoja de coca como parte de la cultura alimentaria y medicinal del mundo andino. Entonces, hay dos enfoques ahí totalmente diferentes, uno de ellos, desde mi punto de vista, totalmente equivocado. Y lamentablemente, como ellos dominan la economía mundial, quieren imponer sus criterios, y como tenemos gobiernos, ¿no?, o sea que a pie juntillas obedecen lo que dice la DEA, lo que dicen los americanos, entonces sencillamente tenemos ahí toda una política totalmente incongruente, o sea, con la cultura en este caso, con respecto al uso de la hoja de coca dentro de las culturas tradicionales. Entonces, me parece ese tema tiene que ser, o sea, bien diferenciado, ¿no?, porque si no, vamos a estar un poco siempre en la duda. Cuando hablan de coca nos asustamos, ¿no? Porque eso, ¿no?, va a haber de repente otro tipo de interpretaciones, pero yo creo que desde el punto de vista cultural está bastante claro. Si me permites, para darle la respuesta al punto a la colega, en el asunto de lo que es las diagnosis y también en lo que es las dosis, nuestro pueblo tiene toda una medida, o sea, tiene toda una categorización, tiene todos unos, unas medidas, como se dice, ¿no? Por ejemplo, se puede, si se trata de hierbas en esta altura o todo el puñado y tanto. Entonces, por ejemplo, ese es un tema aparte para otra clase. Entonces, al estar nosotros desenvolviendo todo este paquete de conocimientos que están durmiendo, nosotros vamos a ir encontrando nuevos filones para poder ir ahondando. Entonces, por eso también la invitación de tener que hacer esto a largo aliento, no por la semana, por este tiempo nada más, ¿no? Entonces, tocará hablar todo lo que son las medidas dentro de lo que es la medicina tradicional. Existe todo ese conocimiento de manera sistematizada, no es, ¿cómo diríamos?, a la libre albedrío, a la libre idea, no, está bien clasificado y sistematizado. Entonces, no existe la sobredosis entonces. Ellos, los Hamper, han tenido el cuidado de haber estudiado bien.
hay medidas para granos, que es totalmente diferente como para las hierbas, o como para asuntos en polvo, ¿no? Entonces, incluso en las tumbas se han encontrado unas cucharitas recontra bien pequeñitas y de distinto calibre para distintos elementos. Entonces eso nos tocará hablar en una próxima ocasión. Yo creo que apago la luz para ver, para que no terminen de colapsar. Lo que ha ocurrido para, Voy a apagar. sí, para aprovechar esta idea, que me parece importante, es que últimamente uno de los temas más flacos, más vacíos en el tema, por ejemplo, de la fitoterapia andina es justamente la dosificación. Y justamente ya adelantas un poco, lo han adelantado términos. Esa es pérdida de los conocimientos que ya existían. O sea, hay partes de conocimientos que por falta de interés se han ido quedando en el olvido. Con toda seguridad, como antes decía al principio, que los incas manejaban a nivel de cultivo, de adaptación, de experimentación muchas plantas de alto valor, con toda seguridad existían medidas exactas de dosificación para cada planta y para cada tipo de afección. Porque una planta, como vemos acá, miren, para la fiebre, miren, reposado y combinado con Santa María y Cayacaya en baños. Ya están dando la farmacopea de la planta. Inclusive la combinación, miren, otra cosa importante en la medicina tradicional, casi nunca se utiliza una sola planta. Entonces la pregunta sería, ¿por qué? Y luego, ¿por qué esta planta se combina con esta y con esta? Es todo un tema fascinante para investigar. Eso no es casual, no es al azar, sino está respondiendo a todo un proceso de experimentación durante cientos de años. Entonces, ahí miren, en este párrafo tan sencillo, ahí podemos tener tantos temas para poder indagar, buscar información. Como por ejemplo el hecho de decir calla, calla, y entonces ustedes dirán por qué se dice jeto, jeto, y por qué esto, por qué se repite la planta, lo cual ya nos está dando una pista de que es o una planta benéfica en alto grado, o también puede ser una sustancia tóxica. Fíjense, o sea, como dice el profesor, solamente en ese párrafo ya tendríamos otro ítem, ¿no? Claro, y por ejemplo, la forma de uso. Miren, la idea, ¿por qué reposado y no hervido? Bien, miren, hay cosas súper interesantes. Entonces ya existía lo que se llama una farmacopea bien desarrollada. Ya se fatigó. Entonces, miren, es importante ese tema que están comentando, ¿no? Entonces, sí existía, digamos, conocimiento sobre dosificación, por ejemplo, de plantas medicinales, ¿no? El asunto es, como he dicho, y ustedes ya lo han comentado, que estos conocimientos se han ido perdiendo en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la tarea de estos talleres? La tarea ahora es, mira, dar pistas para que ustedes vayan también involucrándose en este tema de investigación y de recopilación. Porque todos podemos hacer este trabajo. La vez pasada he dicho muy claramente, este tema no es de biólogos, no es de médicos naturistas, no es de agrónomos, no es de farmacéuticos, sino es de todos. ¿Y saben por qué siempre acepto la invitación de vuestro colegio? Es por eso. O sea, no quiero ser un experto en turismo, porque no lo necesito. Pero sí vengo como una persona, al igual que ustedes, que somos parte de esta cultura, y nos vamos a entender, porque conocemos, somos del medio. Entonces, ese enfoque es lo más interesante. Ahora, que cada uno, desde su formación, le quiera dar, ¿no es cierto?, una organización, un enfoque, ya, excelente. Profesor, o sea, le podríamos la vez dar pasada una un poco tarea. la vez pasada, un poco eso, Sí, ¿no?, de podría las posiciones un poco, digamos, de formación. En este caso, no viene al caso. Creo que es el intercambio entre todos como personas, ¿no es cierto?, que estamos ligados a la cultura andina. ¿Ya? Al ladito dejamos nuestros títulos. No, yo no vengo acá con mi medalla de biólogo, nada, ¿no? Simplemente como Justo Mantilla, ¿no?, como un cusqueño más, ¿no?, y que quiere compartir estos conocimientos que son nuestros, ¿no? Y cada uno de ustedes, con toda seguridad, tienen algunos más, otros menos, otros regular, tienen conocimientos sobre estos temas. Por eso el hecho ahora de estas conversaciones es motivarlos, es abrir ese espacio para que un poco cada uno pueda empezar a trabajar, si queremos en grupo, si queremos de manera de repente también individual, ¿por qué no? Hay que empezar por algún lado para poder hacer
por ejemplo, un desarrollo de estos temas que estamos socializando. Entonces, miren, las plantas. Pero hay una cosa interesante para redondear. Bueno, mentalmente había aquel cambio, no sé qué. Imaginamos. Pero miren, hay una cosa interesante. A la planta muchas veces el mismo hecho de la globalización en el mundo, el mismo hecho de las nuevas tendencias de consumo, nos hace ver a la planta solamente como un producto, ¿no?, natural para la salud o para la cosmética, pero eso no es todo en este enfoque de la medicina andina. Hay una cosa más importante que ustedes con toda seguridad lo conocen o lo van a entender mejor que yo. Que esa planta, además de tener una parte física material, llamemos principios activos, principios alimenticios, tiene la parte espiritual. Y ese es el otro plus que nosotros, tenemos que desarrollar. Porque la planta, en esta cosmovisión nuestra, vive. La planta es igual que nosotros, tiene espíritu. Y es bonito ese tema porque cuando uno lee más, aprende más, o conversa con la gente todavía que practica esto, uno se da cuenta, por ejemplo, que en la naturaleza, nada está, digamos, por gusto. Todo tiene su razón de ser, hasta un papacuro, que ahora está siendo satanizado en Mara porque se ha comido ya creo 5 hectáreas de papa, ¿no? Y ahora están fumigándolo a los pobres papacuros. Miren cómo es el enfoque, ¿se dan cuenta del enfoque? Yo antes un poco anonadado escuchaba a la tele al director de Agricultura. Una ignorancia cultural tremenda. Y miren, ingeniero agrónomo. Dicen, apareció una plaga de papacuro en Misminay, en Tagliaracay, varias comunidades de maras. Y le he dicho, ¿usted qué va a hacer, señor director? Ya hemos emprendido la campaña de fumigación. ¿Esa es la solución? No es la solución. Y está demostrado históricamente. Seguimos siendo otra vez, inmediatistas, ¿no? Rápidos, ¿no? El problema es esa mentalidad. ¿Los incas conocían el papacuro? Por supuesto que sí. ¿Y el papacuro qué era en esta cosmovisión andina? Era parte del aire. Era parte de la familia, no era algo fuera, no era extraño. Y si el papacuro aparecía, el agricultor andino no se asustaba, sino tomaba el papacuro como alguien, buena gente, amigo de su familia, que le estaba avisando que algo ha fallado en su sistema de producción. Y tiene que revisar eso, no matar al papacuro. El hombre ha cometido alguna equivocación en el proceso productivo. Ha roto algo del equilibrio natural. ¿Me entienden? Es como la enfermedad. Entonces, claro, es otro concepto totalmente diferente. Es romper el equilibrio. Totalmente diferente. Pero occidentalmente, ¿qué? Papacuro, plaga, fumigación, ¿no? Solución. Entonces, miren, en esos temas tenemos mucho jugo para sacar. El tema cultural. Si tengo un tema acá, material, ¿no?, de principios activos, nutritivos, pero esa planta no es todo eso, sino también tiene una parte espiritual importante. Ahora, cuando hablamos, les comentaba que yo enseño en la UTEA el curso de medicina alternativa. ¿Qué les enseño a las futuras enfermeras? Estos temas, ¿no? ¿Y qué les comento? Cuando me invitaron el primer año a enseñar, no tenía ni 5 alumnos. ¿Por qué? Medicina alternativa. No les llama la atención. ¿Por qué? Porque tenía un enfoque como el anterior que comentamos, ¿no? ¿Qué pensamos de la medicina tradicional, ¿no? Entonces, cuando empezamos, por ejemplo, a trabajar, salió el primer grupo. Al segundo semestre, por ejemplo, había 60, 70 alumnos, ya rebasaba la capa, tenían que cortar hasta aquí nomás. ¿Por qué? Porque el profesional de salud tiene que entender estos temas también para poder hacer un buen trabajo de salud, porque si no está perdido en el espacio cuando va principalmente a periferias, zonas rurales. En otras palabras, no sirve como profesional. Simplemente ¿por qué? Porque no está entendiendo cuál es la visión, la cosmovisión que tiene el campesino con respecto a la salud y la enfermedad. Ustedes no me dejarán mentir, en el mundo andino la enfermedad es una entidad viviente, es una persona más. En las comunidades campesinas se ve de diferente manera cuando una persona se enferma. Por ejemplo, ellos dicen, si esa enfermedad, incluso lo tipifican, si es una enfermedad del Ayllu, es una enfermedad que viene de otro sitio, viajero. Y lo clasifican, dicen, Wasillo Honkoy, al que es de la zona,
y púrico oncoy al que es viajero que está de paso. Miren, otra clasificación diferente, ¿no? Miren, vacío oncoy y púrico oncoy, o sea, la enfermedad, o sea, viajera, ¿ya? Entonces miren, cada uno tiene diferente forma, digamos, de ver, ¿no? Cómo lo ven y qué cosas hacen para... Ellos dicen, viene la enfermedad, entonces dicen, ya, la persona que se ha enfermado significa que ha cometido, ha transgredido alguna norma, algún valor. O sea, no es el concepto de acá, ¿no? Patógeno, ¿no? Hay que matar al patógeno. Sino algo ha fallado en la vida de esa persona. Ha transgredido alguna norma. Entonces yo, por ejemplo, a mí me fascinaba mucho entender, decir, en la medicina tradicional andina, por ejemplo, si uno no quiere enfermarse, decían, por ejemplo, no entre usted a lugares sagrados, por ejemplo, donde hay los antiguos machos. No entres, te dicen claramente. Ya te da shock, o te agarra el macho. O te dicen, esas son supersticiones, ¿no? Pero existe, pues. Hay personas que han muerto con eso y son enfermedades que la medicina moderna no los va a poder diagnosticar, menos entender y mucho menos curar con los conocimientos que tienen. Porque responde a otro tipo de entendimiento. Pero existe, es real. No es algo imaginario. Hay personas que mueren con shock. Hay personas que mueren con el machusco. Y miren, es interesante, he tratado de buscar relaciones. Oye, ¿qué tiene que ver esto, por ejemplo? También. Claro, el pugio, el guairasca, etc., ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de personas que han entrado a una chulpa donde hay, por ejemplo, entierros, ¿qué sé? Entierros antiguos, huesos antiguos. Y pasa un tiempo, esa persona se comienza a volver tullido, se comienza a ennegrecer, a adelgazar y muere. ¿Qué ha pasado? Hemos encontrado una relación microbiológica, porque esos lugares, como estaban enterrados, ¿no? Están cerrados durante mucho tiempo por la humedad y otros factores, ahí sobreviven bacterias que causan ¿qué cosa? Tuberculosis a los huesos. ¿Ya? Eso está ya ahora relacionado. Entonces, ese conocimiento que para los antiguos peruanos era prohibición, no transgredas esta, no violes la morada de los antiguos, de los muertos, tienes tu castigo. O sea, se expresaba como castigo. Pero ahora podemos darle, si se quiere, una explicación, ¿no? Científica, porque la tiene, ¿no? Ahora, no sé si ustedes les comenté una vez en la experiencia de una comunidad, esto pasó con una persona que visitaba, era un ingeniero de salud que visitaba la comunidad, salió temprano de Cusco, de madrugada, más o menos en la comunidad, porque era Cerro Arriba, estaba a 7:30, 8 de la mañana, o sea, había caminado bastante, y cuando llega al sitio donde estábamos, con el comité de productores de plantas, pasó a descansar porque era medio camino, y cuando llegó el señor se sentó y él mismo se dio cuenta que estaba llenándose de ronchas toditas las manos, se agarra la cara, estaba todo, y no, mira, efectivamente, como si se hubiera intoxicado. O sea, era un síntoma de intoxicación para nosotros. Entonces, lo primero que yo pregunté era, ¿qué ha consumido usted? Me dijo, nada, porque salí de Cusco temprano, no he tomado todavía ni desayuno. Entonces, ¿con qué me hubiera intoxicado? ¿No? Entonces, un campesino que usted le dice, al venir por el camino, no ha tomado nada usted en quechua, ¿no? Manacho Giarán que matar. Entonces le dice, ahí, como estaba sudando y subiendo, he tomado un poco de agüita. Entonces, ¿qué dice el Señor? El que sabe. Ya ahorita tenemos que regresar a ese sitio. Entonces yo también, pues, ¿no? Curioso, le sigo, pues, ¿no? ¿Qué va a hacer? Llegan al sitio, ¿no? El Señor dijo, aquí he tomado agua, era un manantial. ¿Qué ha hecho el otro Señor? Simplemente ha cogido toditas las plantas que crecen alrededor del pugio y dentro del pugio, o sea, plantas acuáticas y plantas periféricas a la laguna, lo ha llevado, llegamos al local del comité, ha hecho hervir agua, todas esas plantas lo ha hecho reposar y luego lo cerró un cuarto y lo bañó desnudo. Después del baño sale el Señor, ustedes pueden creer, no tenía absolutamente ninguna roncha. Entonces decía, magia, ¿qué ha pasado? Tema de investigación. Entonces miren, hay ese tipo de casos que se presentan, ¿no? Entonces miren, se puede, seguir averiguando, conversando, y con toda seguridad vamos a encontrar mucho conocimiento interesante.
Entonces, por eso para mí es vital siempre recordar los dos ejes: biodiversidad y cultura. La biodiversidad no serviría si no habría esta gran acumulación de conocimientos. Y tampoco los conocimientos servirían si las plantas de la biodiversidad que estamos mencionando se perdieran, por ejemplo, por razones de deforestación, de depredación o de mal uso. Las dos cosas se tienen que mantener de manera equilibrada. Entonces, si nosotros queremos una propuesta de manejo de estos, tenemos que mantener esos dos temas de manera paralela. Cuando nosotros trabajamos el tema de plantas con productos, tienes que cultivar, no tienes que ser recolector. ¿Por qué? Por esta razón. ¿Cómo lo vas a cultivar? De esta manera, sin alterar el suelo, sin romper el equilibrio con la Pachamama, respetando a la Pachamama. Entonces, se va recuperando muchas cosas en el camino. Por ejemplo, dicen, compañero, manañan huñancacho, si es mana, vi que no, abonuta churactin chisca, ¿no? Si no pongo abono como la papa, otros productos, no va a dar, pues, ¿no? Entonces, y mata lo asunchis. Entonces ahí empezamos a discutir. Hay aguatari kurimuran chay, ¿no? Abono con 30 años, 40 años, y kan manachu yay chanki, ñohpak tiempo kuna, y mainata papata, y mainata que planta kunata tarpuran, con manachay, ¿no? Abono yo. Entonces ellos decían, aguano de corral. Y ahí sale otro tema interesante, o sea, con la orina. Y entonces la pregunta lógica, ¿cómo procesan la orina como abono? Lo hacen fermentar. Y no solamente es el abono, sino utilizan también para lavarse el cabello como shampoo, principalmente las mujeres, ¿no? Utilizan como medicina, como desinflamante, ¿no? Entonces, miren, encontramos otro tema que es ahora lo que se llama rimbombantemente la orinoterapia. Las culturas andinas ya practicaban la orinoterapia hace siglos atrás. No es un tema nuevo para los andinos, ¿no? Entonces, miren, es lo que quería un poco aprovechar antes que se canse el proyecto. Es, miren, la parte, como hemos dicho, ¿no? O sea, del uso medicinal de la planta, ¿no? Con sus diferentes formas de preparación, de aplicación. Y hay una cosa interesante acá que quiero resaltar, miren, ligerísima, ¿no? O sea, cuando hay, por ejemplo, derrame de bilis, entonces tenemos la piel amarilla, los ojos amarillos. Entonces, ellos cómo trataban, miren, infusión, pero del canto de color amarillo. Entonces, inmediatamente salta un tema, un fundamento que la medicina natural mundial maneja, y se llama la cromoterapia. Y ocurre una enfermedad por el mismo color que produce la enfermedad. Ellos ya conocían ese tema. Cuando hablo de aromoterapia, que antes se explicaba con las aromáticas, las culturas andinas ya conocían esas prácticas, pues. De repente no con el nombre español de aromoterapia, pero sí estamos hablando de prácticas, por ejemplo, como el waxichisca, o sea, la vaporización, o el ozmichisca, o sea, cuando quemamos las plantas resinosas aromáticas, como incienso, como saumerio, eso es aromoterapia. Es lo mismo que hace la aromoterapia moderna. Entonces, si yo veo desde ese punto de vista, voy a encontrar que en el mundo andino, miren, encontramos, o sea, prácticas que ahora, por los cambios, ¿no es cierto?, de tendencia de consumo, están poniéndose de moda, tienen demanda, pero nosotros somos los que menos aprovechamos estos conocimientos. Yo leí un artículo hace años, por ejemplo, de una doctora de la San Marcos, de farmacia. Yo me quedé, o sea, impresionado cuando este artículo demostraba que los antiguos peruanos dominaban a la perfección lo que ahora se llama la cosmética, o sea, el arte de embellecer el cuerpo. ¿Y qué pensamos? Que eso ha venido de Europa, del Oriente, ¿no? De los árabes, de los romanos, y cuando en el mundo andino, de repente, mucho más antes, ya se dominaba eso a la perfección. O sea, la cultura, el cuidado del cuerpo, ¿no? La belleza, la higiene. O sea, era una de las culturas más limpias. Una cultura con relación al agua. Claro, y nosotros al creer que siempre éramos sucios, somos cochinos, somos piojos, es herencia de los españoles. Porque no se olviden que los franceses inventaron el perfume porque no les gustaba bañarse, y de verdad que los españoles y todos los europeos por mucho tiempo en el medioevo no se bañaban. En cambio nosotros sí hemos tenido
incluso tantas fuentes litúrgicas y todo, somos una cultura realmente hídrica nosotros. Entonces hay productos, por ejemplo, es importante este tema para poder correlacionar. Entonces, cuando llega la cultura europea, ¿no? En este caso mediante los españoles, o sea, también se incorporan en nuestro medio nuevos conocimientos, nuevas prácticas, buenas y también malas. Y es interesante ver que muchos de los productos que comemos son de origen pues, europeo. Muchos productos con los que nos curamos en la propia medicina andina también tienen origen europeo, ¿no? Algunos ejemplos nada más: manzanilla, la hierbabuena, el orégano, la salvia, ¿no? Y así podemos el romero, el laurel. Entonces, pero miren, ha sido una conjunción de recursos, en este caso tanto de Europa como de América, pero en los conocimientos igualmente, o sea, se produce este tipo de mezcla. Por eso hay que distinguir bien, digamos, cada caso para poder, digamos, recomendar y utilizar apropiadamente. Entonces, lo que yo quería comentar es lo siguiente: en el mundo andino, o sea, se han recibido, ¿no es cierto?, elementos externos, tanto positivos como negativos. Y hay cosas interesantes, por ejemplo, en los propios nombres que han quedado hasta la actualidad. Por ejemplo, el ratón, la rata, son originarios de Europa, que no existían en América. Llegaron con los primeros barcos españoles, en las bodegas de estos barcos españoles, o sea, las famosas cuchas. Cocha. Cocha, ¿no? Cuerpo de agua grande, se referían al mar, ¿no? Y que sale de esa fuente. Ellos, los peruanos pensaban que como los roedores salían de los barcos, pensaban que estaban saliendo del mar, ¿no? De cocha, ¿no? Miren. Entonces el nombre ha quedado, o sea, con referencia a cómo vieron por primera vez. A ver, pasen el refrigerio un rato a manera de descansar. Sí, para que nos podamos depurar todo el torrente sanguíneo. O sea, ¿cómo actúa la orina? Actúa justamente eliminando de la sangre y del sistema linfático todas las sustancias tóxicas que tenemos acumuladas. ¿Por qué? Por el tipo de alimentación, por el aire contaminado que estamos inhalando casi todos los días, ¿no es cierto? Y más que todo, peligrosamente digo esto porque los alimentos que consumimos, la mayoría ya son sintéticos. Entonces, ¿dónde van? Van al torrente sanguíneo. Entonces, ¿dónde se generan la mayor parte de enfermedades? Por la suciedad que decimos que está en el sistema sanguíneo. O sea, el origen está allí. Entonces, si yo quiero prevenir, que era la tarea fundamental de la medicina tradicional andina, el trabajo principal, como vuelvo a decir, era utilizar plantas que ayuden a limpiar, a depurar, a desintoxicar, ¿no?, el torrente sanguíneo y el sistema linfático. Mire, eso ya manejaban las culturas andinas, hasta ahora. Por eso, el primer paso para cualquier tratamiento, si hablamos en fitoterapia, es justamente la etapa depurativa. Plantas depurativas, ortiga, plantas depurativas, runa manayupana, una planta muy ahorita que encontramos en el mercado, o dicen manayupa, otros dicen runa manayupa, pero su verdadero nombre es runa manayupana. Mire, su nombre lo dice todo. Que tiene tantas propiedades, o cura tantas enfermedades, que el hombre no va a terminar de contar con los 10 dedos que tenemos. Claro. Entonces, miren, otro tema, miren, si me entienden, otro tema, solamente recopilando, interpretando el nombre quechua de cada planta, tenemos otro circuito en lo que sería el significado de los nombres de las plantas medicinales. Pero hay que darles tarea, pues, como... ahora cronistas, busquen con cronistas. El príncipe de los cronistas, Pedro Cieza de León, habla bastante acerca de lo que es la medicina tradicional, porque él decía y se expresaba que mientras el resto tomaba su siesta y reposaba, él tomaba la siesta escribiendo todo lo que veía. Y entonces es el único, digamos, no es el único, sino es uno de los que más se ocupa en hacer, como se diría ahora de manera técnica, la inventariación de lo que son los recursos naturales. Entonces ustedes vayan a Pedro Cieza de León, uno,
de los que estamos comenzando. Y de ahí poquito a poco vamos a entrar y van a ver cómo el bagaje va a ser grande, ¿sí? Una consulta, yo he escuchado en las comunidades, por ejemplo, cuando una persona está estresada, dice que le bañan o lo azotan con ortiga, ¿no? ¿Qué relación tiene antiestresante? Muy buena pregunta. Entonces, miren, ahí tocamos otro tema interesante, ¿no? Las plantas medicinales, como antes comentábamos, bueno, con el tema que se nos vino inmediatamente, o sea, pueden tener un uso interno, o sea, lo ingerimos, y dos, las plantas también tienen un uso externo. Entonces, por ejemplo, mediante las frotaciones, los masajes, las fricciones, ¿no? Las sobaditas, ¿no? Entonces, miren, la ortiga, por la naturaleza química que tiene, porque es ácido, ¿no es cierto? El ácido, al penetrar, digamos, al entrar en contacto con la piel. Ustedes saben que toda nuestra piel es el órgano más grande del ser humano, ¿no? Porque cubre todo nuestro organismo. Esta piel está prácticamente en contacto con millones de terminales del sistema nervioso. Por eso si me parezco acá duele, me toco acá, siento y duele, porque hay terminaciones nerviosas como cables eléctricos. Entonces, ¿cuál es la propiedad? Si yo estoy tenso, como usted dice, en casos de tensión, todo el sistema nervioso se contrae, ¿no? Se contrae, incluso hasta tener la sensación de que se va a arrancar, a veces, muchas veces acá en la parte posterior, ¿no? Es una cosa dura. Entonces, la ortiga, si hacemos, por ejemplo, una fricción con ortiga, ¿qué función tiene? El ácido que tiene la ortiga tiene la función de distender, de soltar, en otras palabras más sencillas, toda esta cosa que se está contrayendo. Entonces va a tener la sensación, o sea, de ya no estar tensa, sino va a empezar a sentirse más tranquila, más relajada. O sea, es por la composición química que tiene la ortiga, el ácido de la ortiga, que actúa a nivel de ¿qué? De las neuronas. Actúa activando ¿qué cosa? La sinapsis, o sea, el contacto que tiene neuronas con neuronas, ¿ya? Entonces normaliza, en otras palabras, el funcionamiento, en este caso, del sistema nervioso. Entonces está tenso, es problema del sistema nervioso. Entonces la ortiga, por las propiedades químicas que tiene, o sea, está actuando como distensor principalmente. Entonces sí hay una explicación ahora científica por qué la ortiga tiene esa propiedad cuando se aplica de manera externa. Y mire, y hay cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, en muchas tradiciones, por ejemplo, ¿no? Ahora que han pasado los carnavales, por ejemplo, mis padres son apurimeños, los dos, ¿no? Y en esa zona, por ejemplo, los carnavales, es interesante, ¿no? Varones y mujeres, más todas las chicas ahí son bravas, ¿no? Salen en pandillas, en grupos, de noche, no de día. Y para ellos, dentro de su concepto de carnaval, está prohibido en esa noche, o sea, dormir, o sea, tienen que casuar, tienen que bailar. Entonces, ¿qué hacen? Se van en grupos, casa por casa, revisando, pues, a ver si alguien se está durmiendo, ¿no? Pobre del que lo encuentran durmiendo. Van con ortiga. ¿Y qué hacen con la ortiga? Hacen unas bolas que los ponen en el pecho y en la espalda desnudo. Y los envuelven todavía para que no salga fácil. Entonces todo el mundo tiene que salir corriendo a participar, o sea, del baile, de la casua, del carnaval. Entonces, pero miren, si eso lo vemos, miren, desde el punto de vista, digamos, de una manifestación cultural de danza, que es bonito, pero también tiene un efecto curativo, preventivo, medicinal. ¿Me entienden? O sea, no están haciendo nada mal. Mientras el carnaval moderno, ¿qué es? Es hacer daño a la otra persona, ¿no? Tirarle globos o qué sé yo, echarle pintura. Miren, los conceptos son diferentes, hasta en eso. El pujley es otra cosa. Pujley es alegría, pero a la vez, miren, indirectamente es tratamiento preventivo a la persona de diferentes enfermedades. Miren, otro concepto que podemos manejar. No es pujley por pujley, sino también tiene un efecto preventivo para la persona en su salud. Entonces, miren, cómo es la cosa, es diferente. Los conceptos son diferentes, ¿no? Y hablando de limpiar el cuerpo, voy a retomar porque hablábamos de la ortiga que se toma para hacer una limpieza total interna, ¿no es cierto?, a nivel de linfa y de sangre. Pero permítanme compartir con ustedes lo que muchos no hacemos, pero que sí tendríamos que tomar como norma de vida, en razón de que hay un solo producto en el planeta Tierra, que es natural, que va a limpiar toda la agresión que nosotros sufrimos ahora, por ejemplo, con el televisor, la radio,
el teléfono celular, la contaminación ambiental, el plomo que hay y que muchas veces nos pone irritados o fatigados, cansados, uno no sabe, uno duerme, ¿de qué sirve? Y luego en la mañana está cansado y todas esas cosas. Entonces eso contiene, ¿qué producto es? El cochayuyo, ¿no? Que contiene la arginina, que es el único producto que va a limpiar realmente y conscientemente a fondo todas esas sustancias radioactivas que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es solamente una contribución. Y hablando de esos radiactivos, antes Ya, quizá, ahora, dos va, preguntas. No solamente rapidito. Es bueno conocer esos temas y protegerlos. Lamentablemente, mire, lamentablemente la vida moderna hace que por el trabajo, por muchas cosas, no podemos dejar de lado el utilizar esa tecnología. Y como ha dicho Beni, la tecnología hace daño. Las radiaciones son bastante dañinas, está demostrado científicamente. Entonces, en la naturaleza nos da alternativas. Si yo tengo una computadora, cuando estoy sentado de repente un buen tiempo por el trabajo, y esa radiación que sale me hace daño, por más que le ponga una pantalla protectora no es suficiente, la radiación sigue pasando. Entonces lo más efectivo, más que lo mecánico, lo científico creado en términos de filtros, es los filtros naturales. Un filtro natural, por ejemplo, es utilizar los cactus. Los cactus son los mejores filtros para las radiaciones de este tipo de aparatos, en este caso modernos, ¿no? Entonces, tener junto a la pantalla un cactus pequeñito, además como ornamental, como adornito, además la función principal es filtrar y evitar que esas radiaciones, lleguen a afectar el organismo. Entonces, miren, los cactus son plantas interesantes que tienen esa propiedad. ¿Y eso de dónde viene? Otra vez del conocimiento tradicional. Los cactus están relacionados, aunque ya se ha yuxtapuesto con la religión católica. En Semana Santa se venden las ataquiscas en forma de cruz para colgar detrás de la puerta de la casa. ¿Para qué? Para evitar que entre espíritus malos o energía negativa. Miren, el fundamento está allí. Y efectivamente, el cactus, tiene la función, si está detrás de la puerta, de que si una persona viene con mala vibración, mala vibra, energía negativa, el cactus lo absorbe todo y ya no afecta a nadie en la casa. ¿Ya? Entonces, miren, los cactus tienen esa propiedad por su naturaleza. Entonces, podemos aprovechar eso. Dos, hay otro tema que en ese mismo sentido para aprovechar. En el campo, por ejemplo, mucho se habla y ahora se practica, por ejemplo, ¿no? El mal de ojo. Dice, el bebé está llorando, le han ojeado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y efectivamente, no le pasa ni con antalgina, no le pasa con nada. Le dan jarabes, nada. Está en el hospital, nada. El niño está peor. Ese no es un problema fisiológico, ese es un problema de desequilibrio energético. Que le han ojeado. ¿Y qué es el ojeado? Es energía. Cada persona tenemos la capacidad de emitir energía. Unos más fuerte, otros menos fuerte, dependiendo de nuestra personalidad. Si una persona que tiene una capacidad de emitir una energía bastante fuerte, hasta nosotros mismos nos descompensa a los mayores y nos sentimos mal. Nos sentimos con dolor de cabeza, con migraña, porque esa persona nos está desequilibrando, porque tiene mucha energía fuerte. Nosotros estamos con energía positiva y negativa. Acuérdense, no somos personas que no tenemos energía. Por lo tanto, sujeto a este tipo de desequilibrios. Puede haber descompensación de persona a persona. Puede haber de planta a persona, de animal a persona, porque son seres vivos. Entonces, ese tema que lo pongo solamente en el tema de la, de la brujería, el tema no sé de qué, no solamente se puede explicar desde ese punto de vista, sino ahora se conoce este tema como la bioenergía. Si la señorita quisiera, se concentra, puede curar a otra persona de una tensión nerviosa solamente con la energía de sus manos. La famosa imposición de manos es eso. Eso no es magia, esa es energía. Hemos visto casos donde una persona, por ejemplo, puede inclusive calmar el dolor que es insoportable, supongo, en las personas con cáncer terminal, porque es lo más triste cuando una persona fallece con cáncer, porque ni la droga ni la morfina, que es la más fuerte, le calma el dolor. He visto casos que personas que tienen esta capacidad, ¿no?, les hacen esta práctica de bioenergía y la persona puede fallecer por lo menos, ¿no?, sin el sufrimiento de ese dolor. Solamente la bioenergía le quita ese dolor. Es impresionante. Y un elemento para equilibrar también
es, por ejemplo, el agua. El agua es un elemento increíble que, por ejemplo, tiene iones y todo y produce electricidad. Entonces, muchas veces el hecho de tomar un baño, por ejemplo, con agua fría y así tal cual, entonces es no solamente ya ponerse antiestrés, no, sino es buscar ese equilibrio que nos ha causado, por ejemplo, el estrés, el fastidio, la fatiga o cualquier otro tipo de enfermedad. Porque, ¿qué cosa es enfermedad? Es ese equilibrio nada más, pues romper cosas, reglas. Sí, había dos, pues, perdón, disculpe. Disculpe si soy muy pregunta. No, al contrario. No, está bien, Gracias ahí por ser está preguntón. la base de esto, la curiosidad, base de la Hay algo ciencia. que me preocupa bastante como mamá. No sé si varios de ustedes les haya pasado. Cuando yo voy y llevo a mi criatura al seguro o a su control, me voy con la sorpresa de que todas las mamás estamos que preguntamos al pediatra o al doctor, ¿por qué mi hijito no tiene apetito? ¿Por qué no tiene apetito? Y eso pasa, creo que muchas de las personas que vivimos en la ciudad. Pero yo me sorprendo cuando voy a las comunidades, hago inspecciones también, entonces acompaño a mi papá y veo pues los niñitos, qué manera de comer, Dios mío, cuando uno está que pelea con la cucharita en la boca del bebé, qué manera de comer, o sea, les falta manitos para llevarse a la boca. Pero en la ciudad no pasa esto. ¿Será a causa de este magnetismo, de este estrés? Puede ser en parte, pero yo pienso también como papá, porque he pasado eso. ¿Saben qué? Está bueno. No puede haber diferencias, pero ¿saben qué? A mí me parece que un factor es ese. Es que la eterna, como usted ha dicho, todos estamos sujetos a un ritmo de trabajo que nos tiene muchas horas fuera de la casa. Estamos a veces muy poco tiempo con el hijo o la hija. Entonces es problema de afecto. ¿Y qué es el afecto? Es energía. Entonces ese niño está descompensado, o sea, desde ese punto de vista. Entonces lo único que le va a hacer recobrar lo que nosotros esperamos de manera normal, que tenga un apetito normal, que juegue, que sea alegre, es eso, es el afecto. Y lamentablemente lo que estamos perdiendo por la tremenda modernidad que ahora vivimos y por también los ritmos de trabajo que cada vez son más exigentes, es justamente ya no vivimos en familia. Entonces ese niño puede ser una forma de protestar frente a eso, a la ausencia del papá, de la mamá, entonces simplemente tiene ese tipo de respuesta fisiológica, ¿no? O sea, lo afectivo es un tema vital, fundamental que hay que tomar en cuenta. Y eso me permite un poco compartir este tema. Los últimos estudios de la medicina natural mundial que han determinado que más del 70%, o sea, de afecciones, de enfermedades, tienen origen emocional, no patológico. No es bacteria, no es virus, no es hongos, sino simplemente es, ¿no?, falta de... Entonces, lo que hay que trabajar justamente es eso. Por eso yo pienso que si ustedes ven, ¿no?, comparativamente generaciones, decimos, mira, hace no sé cuántas generaciones los abuelos, ¿no?, o sea, tenían de repente familias comparativamente a las que tenemos ahora, mejor organizadas, mejor fortalecidas. Ahora, si llamamos familia, en muchos casos ya son familias solamente, entre comillas, ya no es familia, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese tema que comenta la señora es un tema que pone sobre la mesa, o sea, vuelvo a reiterar un tema que hay que reflexionar, porque al final decimos, ¿no? Yo mires, durante tantos años he estado en el campo, viajando, dejando, por ejemplo, a mis niños pequeños, de repente cuanto más me necesitaban. Ahora cuando son grandes, ya no me necesitan. Y yo quiero tenerlos, ya no puedo. Miren, siento un vacío terrible. Pero cuando estaban pequeños, ellos me necesitaban. Entonces, ojalá para los papás que son jóvenes, o sea, los que van a ser mamás o papás, esa recomendación es importante, ¿ya? Porque hay que buscar un punto, a pesar de que es difícil, pero creo que vale la pena dejar algunas cosas, porque los chicos no se van a quedar bebés toda la vida. Y ese tiempo que no hemos sabido darles de repente en el momento oportuno, nunca jamás se va a recuperar. Y los traumas, hay que hablar de traumas, son traumas que ellos tienen, nadie los va a quitar hasta que sean adultos, tengan su familia y tal vez cometan las mismas equivocaciones que nosotros hemos cometido. ¿Y quiénes sufren más? El papá. El abuelo es el que sufre más cuando ve que su nieto está pasando igual o peor que él ha hecho con su hijo.
Pues es eso, la vida nos hace pagar lo mismo, pues la vida es cíclica. Y ahí también está la cosmovisión andina, porque la vida lo ve de manera integral. Todo se concadena, nada está separado. Si te haces esto, en algún momento vas a pagar, ¿no? Si es que has hecho algo mal, vas a pagar. Y si has hecho algo bueno, vas a cosechar. Entonces, por ejemplo, esa ley sí se cumple, ¿no? Entonces, me parece ese tema muy importante. Y en estos temas podemos tranquilamente sacar muchas lecciones, muchos temas que nos pueden ayudar también a ver de otra forma la propia vida familiar, ¿no? La otra pregunta. Ya, acá, a ver, más del fondo, ¿no? La señora, y la señora. Ya, señora. Yo quería, bueno, de repente compartir también una experiencia y pedir una explicación, si usted me puede ayudar más a aclarar mis ideas, sobre la planta el Solima. Yo tuve, la oportunidad y también la buena suerte al mismo tiempo, porque me permitió aprender algo muy diferente a lo que yo cotidianamente realizo: acompañar a un pasajero enfermo que no vino a hacer una visita cultural a la cual estamos acostumbrados, sino a visitar. Su última esperanza para ser sanado era visitar Pacos y los chamanes que conocemos en el norte. Él había leído bastante sobre la medicina andina. Él sufre la enfermedad científicamente llamada miopatía severa, que aquí los chamanes y los pacos calificaron como el SOCA, la descompensación de lo positivo y negativo que tenemos a nivel de nuestro cuerpo, tanto psicológico como, anatómico. Interesante esta explicación, y esta fue suficiente para calmar de repente esta angustia que él tenía, porque la ciencia no le daba una respuesta, porque él desde los 18 años a los 38 años que llegó aquí, pues iba perdiendo peso, y realmente es piel y pellejo. ¿Cómo se dice? Hueso y pellejo, ¿no? Hueso y pellejo. Triste, pero curiosamente a través de la ciencia él debió ya fallecer. Tenía muy pocos días de vida, pero él vive y aún conduce carro, cocina y ha terminado de estudiar, porque los pacos le han ayudado con esta planta Soliman y muchas otras. Le han hecho baños, le han dado unas dosis de, unos preparados a base de plantas. Él ha quedado muy reconocido con esto. En Europa lo ha comentado y nadie le ha querido creer, porque antes de estar loco. Yo me comunico con él y él estudia ahora, todo esto, la fuerza, la fuente, las virtudes de las plantas. Entonces, eso era lo que yo quería. Buscaba una pregunta: ¿cuál es la fuerza de esta planta Solima? Es una experiencia buenísima. Sí. Y creo que, miren, así vamos a encontrar, muchas experiencias, ¿no? Y efectivamente, por ejemplo, hay plantas, como comentábamos, que tienen, por ejemplo, propiedades, si se quiere, benéficas, como también hay plantas que tienen propiedades negativas, como los seres humanos, ¿no? Hay personas que tienen una predisposición siempre a hacer el mal, ¿no? Hasta que es genético y eso, ¿no? Siempre la envidia, tanta cosa, que es más fuerte a veces, ¿no? Y también hay en las plantas una predisposición, energía para, por ejemplo, beneficiarlas, ¿no? Como las plantas que conocemos, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho tiene que ver, no solamente la parte que he dicho farmacológica de principios que tiene la planta, sino más que todo la fuerza, la energía positiva que tiene la planta, el espíritu de la planta. Entonces, esas cosas tienen que ver definitivamente. Yo estoy totalmente de acuerdo de que no es nada, digamos, del otro mundo, no es magia, no es nada de cosas por el estilo, sino realmente las plantas tienen esas propiedades. Lo que nos falta es eso, es conocer y ver cómo esas propiedades, han sido utilizados y se pueden utilizar en la actualidad, ¿no? Entonces, hay circuitos, por ejemplo, yo vine al norte, hablando del norte, por ejemplo, en Chongoyape, ¿no? Hay una reserva comunal que se llama, ahorita no me acuerdo el nombre exacto, ¿no? La cultura moche, y ahí, por ejemplo, hay una ruta que han hecho ellos, que se llama la ruta de la Huachuma. La Huachuma es el San Pedro. Y es bonito, mira, en su hábitat natural han hecho un sendero, ¿no?
con la señalización, lugares de descanso, de información, etc. Y al final acaban en una loma, ¿no?, donde está la persona que sabe hacer la mesa o el pago o la ceremonia con el huachuma y participan de esa ceremonia, ¿no? Y no les miento, las veces que yo fui, esa vez fuimos de visita en grupo, pues en cada día por lo menos había 10 o 15 grupos que visitaban la zona. Y cada grupo de más o menos 20, 30 personas. Solamente por una placa, que es el San Pedro. Otra ruta que han hecho en la zona, la ruta de la pava aliblanca, esta ave que estaba en extinción hace años, lo recuperaron. Y ahí tienen las pavas aliblancas en la quebrada. Otra ruta, otro circuito de la aliblanca. Otra ruta han hecho del oso de anteojos. Yo me quedé impresionado que en la zona costera hay el oso de anteojos, nuestro famoso cuco. Que acá tenemos, bueno, no sé si habrá